Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Regenerar los ecosistemas, regenerar los territorios, regenerar el mar, las ciudades, los ambientes en general, regenerar los vínculos entre las personas, regenerar la política. De eso queremos hablar hoy. Me acordé en la semana que en los primeros días de asunción del nuevo gobierno chileno, escuché a una de las flamantes ministras, creo que era la ministra del Interior, destacar que lo primero que habían visto es que las personas se quejan porque la política, o la mayoría de las personas se quejan porque la política está reaccionando a destiempo, que hay una demora en la resolución de demandas que quieren las personas se solucionen casi instantáneamente como un clic. Y entonces declaraba en esa conferencia cierta impotencia frente a esto, porque ciertamente el mundo se ha complejizado y todos y todas demandamos resultados, demandamos una acción que la estructura de la política actual es evidente, no puede responder acabadamente. Pareciera que está fallando la matriz de la política. ¿Qué necesitamos ver? ¿Qué hace falta reconocer? ¿Por qué el ejercicio de la política, sus formas, sus códigos, los abordajes empiezan a alejarse de las personas? Así que convidamos esta mañana a Luis Babino, que es psicólogo social, es economista también y es miembro fundador del SIGOV. Es una organización que trabaja para el fortalecimiento de los equipos de gobierno, es decir, está muy cerca de la política, puede ver con cierta perspectiva todo esto. ¿Cómo estás, Luis? Muy buen día. Buen día, Sergio, gracias por el llamado. Un tema muy interesante que estás planteando. ¿Qué dirías para un primer abordaje? Yo diría que a lo que vos decís, vivimos una época no de cambio, sino un cambio de época en el cual, y no diría solamente la política, todos los representantes están cuestionados. Ah, qué bueno. Es decir, que si uno quiere sentado en la política, uno podría sentarlo también en los sindicatos, en las iglesias. Es decir, la representación está en duda. La irrupción de Internet ha roto mucha de esta relación de autoridad entre los que saben y la sociedad. Y eso nos plantea muchos desafíos a todos, al ecosistema social, no solamente al ecosistema político. Lo primero que aparece es que en todas estas representaciones hay una incapacidad de escuchar la demanda, de escuchar la necesidad, ¿no? Bueno, creo que es uno de los temas. Para mí, en este tema de la ruptura que plantea, hay como dos temas centrales, aunque hay una multiplicidad de causas, pero si nos queremos enfocar, o yo me quiero enfocar en dos. Una, la que estás diciendo, que es hay una falta de escucha de la política y en general de los representantes hacia los representados. Eso no es maldad, no es hay mucha más mediocridad que maldad en la política. Y en este sentido, digo, la democracia irrumpe en Grecia, en sociedades mucho más chicas. Ahora hay sociedades de millones de personas. ¿Cómo se mete la política a escuchar a los representados? Y ahí faltan métodos y ciencias para hacer esto. Ese es un tema. Y el otro tema tiene que ver con la brecha que hay entre las capacidades del sistema político y los desafíos que enfrenta. Y ahí quiero sacar lo que señalas antes, que me parece bien lo que decías, pero me parece que vamos a tener que pasar a una época en donde no vamos a tener soluciones. Vamos a tener un concepto más nuevo, que es el intercambio de problemas. Una sociedad cada vez más compleja tiene demandas muy segmentadas.
Entonces la política puede dejar contentos a unos, pero puede enojar a otros. Sí. Las soluciones no son limpias. El arte de la política es hacer este intercambio con cierta calidad, en términos de mejorar el tema de los resultados positivos y mitigar los negativos. Por ejemplo, y termino, el tema de la minería, ¿no? Y yo sé que es tu preocupación del ambiente y demás, pero ahí hay una tensión que tiene la política, que es el tema de cuánto resuelve con la minería el tema de trabajo para sus representados y cuánto cuestiona o afecta a las generaciones futuras por los pasivos contingentes. Ese intercambio de problemas es lo que está fallando la política. Y eso, bueno, tiene que ver con otras razones. Estás escuchando a Luis Babino, este psicólogo social, especialista en el fortalecimiento de los equipos de gobierno, con un concepto novedoso. Dice que más que soluciones, la política actual debiera garantizar intercambios de calidad. Fíjense qué interesante, ¿por qué camino nos lleva? Dado que la representación, como nos decía antes, está en deuda y en realidad hay mucha más mediocridad que maldad. Acá te están escuchando Karina y Marina con mucha atención, Luis, ahora les doy participación, pero vos dijiste que falta método y ciencia. ¿Hace falta que la inteligencia colectiva que posiblemente represente la política se empiece a relacionar con la inteligencia artificial para, como dice nuestro filósofo vasco preferido, Daniel Innerarity, él dice, no se puede dejar ya más al arbitrio y a la emocionalidad de las personas exclusivamente las soluciones. Entonces, frente a problemas complejos, quizá debamos interactuar mucho más con la inteligencia artificial, los datos, en definitiva, en las ciencias que tienen que ver con la tecnología, ¿no? Bueno, totalmente. Compartimos el placer de escucharlo a Daniel, que es uno de los filósofos que hablan sobre política, los más notables de nuestra época. Así que me parece muy interesante. Tomo una frase de él que me parece en línea de lo que estás diciendo, que hay un error, es que se piensa que el sistema político se arregla por propiedades individuales. Veamos el caso del gobierno actual, ¿no? Entonces, se va Martín Guzmán, viene Massa, entonces, buenísimo. Ahora viene el super salvador, el superministro. Y Daniel lo que dice es no comprender que el desafío consiste en fortalecer los componentes institucionales y organizativos de la inteligencia colectiva. Y ahí te agrego, y eso reflexión que puede no estar de todo correcta, es que la inteligencia artificial puede ayudar a la inteligencia gubernamental, pero no suplanta, porque todavía la política tiene esa capacidad de mediar y resolución de problemas. La inteligencia artificial lo que hace por ahora es la mejor solución de lo que ya se tiene procesado. Bien. Entonces, son soluciones que dejan en un camino trazado del pasado, no del futuro, y la política es futuro. Bien. Luis Babino, economista, psicólogo social, esta mañana con nosotros hablando de la política, porque fortalecerla tiene que ver con esos deseos de un futuro diferente. Marina. Luis, te habla Marina y es muy interesante todo lo que decís y me quedaba pensando, quienes están en lugares de poder muchas veces deben tomar decisiones que no son cómodas, decisiones que de alguna forma también van a acarrear, sí, conflictos de quienes no están de acuerdo y a veces por no jugarse y por seguir prestando una imagen que a los demás les agrade, no se juegan. Yo te pregunto, ¿a veces no se pierde más por no tomar decisiones? ¿No es un error no jugarse a una decisión si uno sabe que eso es lo que debe hacer, aunque sea incómodo? Ahí hay dos temas a lo que vos decís. Gracias por la pregunta. Uno es que la política actual, la gestión de los gobiernos, la gestión de las sociedades, tiene implícito el error. ¿Por qué?
pues nos cambiaron los mapas mentales. Antes teníamos, así como una reflexión que leí en algún momento, que decía, cuando teníamos todas las preguntas y nos faltaban algunas respuestas, nos cambiaban las preguntas. Y en ese cambio de preguntas, nos genera una toma de decisión donde el error está implícito. El problema no es el error, el problema es no tener método para reflexionar y poder aprender. Creo que la política, y por eso decía, más mediocridad que maldad. El que no reflexione no tiene método. Y como decía, es cierto, como no hay método para hacer, se quedan sin tomar las decisiones, y en esa no toma de decisiones producen más daño para sí mismos también, para la política, que ese intercambio de problemas que podría beneficiar a algunos, perjudicar a otros, y la política tiene que mediar en ese intercambio. Y lo que falta es, para mí, es mucho método, mucha inteligencia para entender la época que nos toca vivir. Y a propósito de eso, ¿qué implica la profesionalización de la política? Me gustaría una respuesta que abarque lo que se entiende por profesionalización de la política hoy y lo que debería ser la profesionalización de la política, porque me parece que ahí hay un divorcio todavía. Totalmente. Es buenísima la pregunta, porque viste que los gobiernos se llenan de escuelas de gobierno, que son como supermercados de cursos, ¿no? Toman 1 kilo de economistas, 5 kilos de psicólogos sociales, 8 kilos de institucionalistas. Y la política, en realidad, volviendo a la idea del intercambio de problemas, no reconoce un campo solo del saber. Entonces, cuando hablamos de profesionalización, no es que mandamos a la escuela a los políticos. Tenemos que construir una ciencia que nos permita meternos en esta nueva realidad. Y para eso necesitamos formarnos en una transdisciplina. Este es el problema de la política. Nos enojamos con la política, pero si vemos dónde se forma la política, se forman las universidades. Y las universidades tienen un conocimiento disciplinar. Forman buenos economistas, buenos contadores, buenos médicos, pero el político intercambia problemas. Entonces está otra ciencia. Y después vamos a los partidos políticos. ¿Dónde están sentados los partidos políticos? En la toma del poder. Por maldad solamente, porque hay maldad, no dudo de eso. Pero digo, hay más mediocridad, en el sentido de que como se perdió la noción de largo plazo, del cambio social y demás, la política está muy obsesionada en quién gana, quién toma el poder. Después que toma el poder, en realidad no sabe cómo enfrentar los desafíos que tiene, entonces frustra a las sociedades porque vende el momento electoral y después no cumple el momento de gestión. Y así vamos pasando de gobiernos en gobiernos. Luis, Cari Boro te saluda. Quería preguntarte si opinás que hay retorno de esta desvalorización de la política. ¿Cómo podemos empezar a confiar? Bueno, siempre, uno aprende que siempre hay una posibilidad. Así que tengo una visión muy negativa, pero trabajo muy positivamente para que las cosas cambien. Y hay posibilidad. ¿Qué debería pasar? Bueno, un milagro. No en el sentido religioso, para nada, sino en el sentido de que hay un evento extraordinario que cambia el curso de las cosas. Yo creo que todos podemos compartir que el curso de la Argentina tiene un curso muy negativo, ¿no? Ahora, si uno ve sociedades como la irlandesa, la española, hay un hecho que es fortuito, un evento extraordinario que cambia el curso de la historia. Bueno, nosotros tuvimos varias posibilidades de cambiar el curso de la historia y siempre tomamos atajos fáciles. Digo, tomamos en general. Y yo ahí me aparto solamente de la política. Me parece que lo que sería el esquema de los representantes, los empresarios, los sindicalistas, las universidades, tomaron decisiones fáciles. Y me parece que en algún momento puede haber esa posibilidad de cambiar
el rumbo de las cosas en Argentina. Y hay capacidades para hacerlo. Y parece imprescindible, Luis, que las personas tengamos canales de participación más directos en los partidos políticos, en las estructuras establecidas. Es bastante común encontrarse con personas que dicen, yo ni me quiero acercar a la política, y que quizá tienen muchísimo para dar. Me parece que hay que revisar los tiempos, cómo agilizar los tiempos de la participación en política para que una persona que dispone de media hora por semana pueda emplear esa media hora para el bien común, y además cómo captar diferentes capacidades y que la política pueda procesar esos intercambios de calidad que vos mencionás. Me parece interesante esto para discutir, porque yo creo que hoy no hay gente que sepa y diga las soluciones. Hay gente que es capaz de poder crear ámbitos de conversación que permitan reflexionar sobre esto que estás planteando. A mí me parece que hoy tenemos muchas posibilidades de crear, que las medias horas, los minutos, nos permitan aportar ideas y reflexiones. Para eso, de vuelta, tenemos que tener método e inteligencia. Yo creo que, parafraseando una frase del gobierno en Estados Unidos que decía, no se trata de economía estúpido, me parece que en este momento no se trata de tecnología, estúpidos, se trata de necesidades e inteligencia. Es decir, si nosotros tenemos la inteligencia de utilizar las nuevas tecnologías al servicio de conversaciones más amplias, interacciones más potentes, eso implica un método, como construir un sistema. Los sistemas se construyen a partir de aportes de personas. Para eso necesitan un modelo. Bueno, a mí me parece que tenemos que construir este método para que nos permitan que todos nosotros podamos aportar pequeños granos de arena en esa construcción colectiva, porque se trata de eso, de una construcción colectiva. Sí, el tema es cómo entrar. Yo te preguntaba, yo quiero participar en el Partido Radical, en el peronismo, en el PRO. ¿Cómo hago? Digamos, ¿está facilitada esa participación? A eso me refería. No, ¿O te come el sistema, te come esa estructura perniciosa en algunos casos, muy corrupta por lo que se ve en estos días? De vuelta, yo creo que hay menos corrupción que estupidez. Yo estaba en la ciudad de Buenos Aires y había mesas de partidos, no importa cuál, y te invitaban a participar. Entonces yo dije, bueno, voy a participar, y puse mi correo, llámenme, qué sé yo, puedo aportar algo. Sí. Nadie me llamó. Y el partido era un partido muy participativo, con un discurso muy democrático, Sí. pero ¿y qué es eso, maldad? No lo podían implementar. No saben, no tiene, Claro. falta lo que yo creo que es la inteligencia gobernativa. Entonces, a la pregunta anterior, ¿tenemos posibilidad de cambiar? Sí, pero que haber líderes, pueden aparecer líderes con capacidad de cambio, porque el cambio es social, pero también necesitamos líderes que promuevan el cambio. Está bueno. Gracias, Luis, un gran abrazo. Por favor, Sergio, gracias por el llamado y gracias a todo el equipo. Interesante aporte esta mañana de Luis Babino, economista, psicólogo social, participa en una organización para el fortalecimiento de los equipos de gobierno. ¿Qué les pareció? Difícil de digerir este tema de que no es maldad, sino que es más, digamos, estupidez. Pero ¿no? está bueno, ¿no? Porque Sí. nos hace ver más personas, Sí. ¿no? Pues si no parece que en la política están todos los fascinerosos y nosotros somos los más buenos del mundo. Sí. Y no es No, así. eso tampoco. Totalmente. Y como muchas veces, por cuidar la imagen, un político pierde de mostrar sus capacidades, sus propuestas, su método de trabajo, que es lo que en Eso. realidad nos interesa para saber a quién vamos a votar. Sí, y la verdad esto yo nunca lo había escuchado, ¿no? En la relación que él hace. Más que soluciones, hoy necesitamos intercambios de calidad. Eso, a mi modo de ver, es un concepto superador, porque es fácil pedir soluciones, no es fácil encontrar las soluciones. Y además, en un tiempo de tanta incertidumbre, no es
que hay soluciones en blanco o en negro. Entonces es más importante todo este proceso de intercambio permanente. ¿Te acordás del aprendizaje continuo de la semana anterior? Sí. Bueno, el proceso también de las soluciones es permanente. Lo que hoy resulta una solución, quizá mañana empiece a ser inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que fortalece el decurrir de los acontecimientos hacia el lugar más próspero posible? Un intercambio que sea de calidad entre las personas, una buena vinculación. Involucrarse. Claro, una buena escucha, un buen decir que nos permita acordar para transitar juntos y acordar sobre algunas cuestiones y por otras no. Pero lo importante de estar juntos es esto, que haya intercambios entre otras cosas de calidad. Bueno, algunas cosas que nos hace pensar Luis Babino, entrevistado de hoy en el programa. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.